Sí. Buenos días, hermanos. La verdad que es un maravilloso privilegio el poder compartir esta mañana el Día del Señor, y a la vez creo que es una gran responsabilidad. No sé si me ven las rodillas de repente, que están un poco temblorosas, eh, pero el Señor es bueno y nos asista en esta mañana. Nuestro hermano John nos comentaba en la mañana, antes de empezar el culto, de la confesión de fe, y ya casi me predicó todo el texto que tenía, pero bueno, vamos a ver, hacer lo que se pueda y que el Señor nos asista. Quisiera que vayamos a Apocalipsis capítulo 5, del versículo 1 al 9. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 9. Recordemos que la palabra Apocalipsis significa revelación. Esto alude a la imagen cuando normalmente tienen un monumento y lo van a presentar en una ciudad. Normalmente sabe estar cubierto de una sábana, de un toldo, y posteriormente lo retiran y se revela lo que hay debajo de esa, de esa manta. Eso es más o menos lo que alude la palabra Apocalipsis. Se revela, se corre el velo para mostrarnos algo en lo cual no se conoce, no se sabe. Entonces, Apocalipsis 5.1, se corre el velo y nos muestra algo muy interesante. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Mi hermano, es interesante ver que hace 2000 años nuestro amado Señor pisó esta tierra, vivió como hombre, nació como hombre, desarrolló todas sus actividades, vino como Salvador, pero aquí en Apocalipsis ve que Él ya no viene sencillamente como un Salvador, sino que viene como un juez para juzgar a todos los moradores de la tierra y a repartir a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el Señor nos ayude a través de toda esta serie que hemos estado siguiendo desde hace meses sobre las 5 solas. Hoy toca hablar acerca de solo Cristo. Es inevitable hablar de Cristo y no hablar precisamente del Evangelio. El Evangelio es la columna vertebral de la iglesia, es la columna vertebral de todo mensaje que se puede predicar. Si de alguna manera algo que tiene que predicar una iglesia, eso precisamente es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, el Señor nos ayude en esta mañana. Oremos. Padre bendito, glorioso Señor, ayúdanos, Señor, en este tan glorioso tu día, a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, asístenos con tu palabra, a pesar de nosotros, a pesar de la persona que se encuentra aquí al frente con muchos defectos. Señor, sin duda alguna se ha preparado un tema, pero ni todas las letras que podamos escribir rasga, aunque sea un poco, la gloria de tu maravilloso evangelio, que es grande y que es sublime.
Ayúdanos, oh Señor, a comprender por qué solo Cristo es nuestro Salvador, por qué solo Cristo es nuestro Redentor. No existe otro tema más glorioso que hablar de ti, Señor. Tu palabra nos ayude, Señor, en esta mañana. Tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. La frase solo Cristo no fue una invención de un grupo de personas llamados reformadores, sino más bien las mismas sagradas escrituras declaran esta verdad. Todo el camino de la historia de la redención nos conduce a una sola persona, a Jesucristo. Empieza en Él y termina por Él. Nada sin Él y todo por Él. Dios el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, en su sapientísimo y secreto consejo, determinó que así fuera, que el unigénito Hijo del Padre tenga la preeminencia en todo. Colosenses 1:18, así lo dice. Y que sea la piedra angular, la base de la cual se sustentan todas las cosas, las celestiales y las terrenales, y aún más precioso que eso, nuestra propia fe. Dios nos ayude y nos dé gracia para a través de su palabra poder contemplar la gloria de Cristo, la gloria de solo Cristo, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento y disponga nuestro corazón como niños a recibir esta verdad. ¿Por qué solo Cristo? Es una pregunta que debería saltar sin duda alguna en nuestra mente, pero alguien puede argumentar y decir, ¿acaso en este inmenso mundo no hay hombres buenos e íntegros que puedan satisfacer las demandas estrictas de una religión? ¿No es la existencia de la religión precisamente para eso? Para que a través de una serie de rituales, meditación y la extensión de algunos placeres, tener asegurado el favor de Dios. ¿Acaso la religión natural de la cual algunos de nosotros venimos no nos dice eso? Que tenemos las puertas abiertas del cielo, que si nos portamos bien y somos buenos hijos y esposos y hacemos bien al prójimo, ¿acaso eso no será suficiente? ¿Acaso no es lo que se nos enseña o entendemos que esto es lo que Dios demanda? La respuesta es no. Ninguna de esas cosas puede cumplir las altas demandas de un Dios 3 veces santo y misericordioso. Más bien es todo lo contrario. La historia misma de la humanidad nos ha demostrado cómo el hombre se esfuerza para alejarse cada vez más de Dios e inclusive desterrar a Dios de su propia creación. Ha hecho así como lo hizo Israel ante el profeta Samuel, en 1 Samuel 8:5. Desecharon el reinado de Dios y no quisieron que Dios gobierne sobre ellos. Quisieron ser como las demás naciones paganas. No quisieron ser gobernados por el Dios invisible, que pesa los corazones y hace verdadera justicia. Una de las personas más atacadas a través de los siglos en la historia es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese ataque se caracteriza de diferentes maneras, desde asegurar que solo fue un gran maestro, hasta el punto de negar su propia existencia. Han buscado las formas posibles de ridiculizar todas las escrituras, afirman acerca de Él, de sus hechos, sus palabras, su vida, pero lejos de hacerle daño, su palabra sigue estando tan viva como el día en el cual fue dada a su pueblo, trayendo luz, sigue despertando almas a la vida, sigue cambiando los corazones de piedra y transformándolos en corazones de carne. La obra de Cristo sigue tan vital hoy y poderosamente viva como en el día en el cual el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo amado. Pero ¿por qué solo Cristo? Buscamos desarrollar este tema en 4 enunciados. El primero es, vamos a hablar, hermanos y amigos, acerca de la tragedia de la caída. Segundo, vamos a hablar acerca de la incapacidad del hombre para poder justificarse. Tercero, la incapacidad de la religión para salvar. Y cuarto, la capacidad de solo Cristo para salvar. Y empezamos por la tragedia de la caída.
Para entender parte de la tragedia de la caída y del pecado, creo que es conveniente revisar ciertos detalles en la creación. Y para ellos nos remontamos a los eventos citados en el libro de Génesis. Mis hermanos y amigos, cuando Dios crea al hombre, lo hizo para que sea corona de la creación y objeto mismo de su especial cuidado. Preparó de antemano una maravillosa morada para que después ponerlo allí como rey. Lo rodeó de todo bien y abundancia. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y podemos ver toda la creación desde Génesis 1, desde el versículo 20 al versículo 25. En resumen, el hombre fue creado de una forma muy diferente al resto de seres vivientes que anterior a él fueron creados. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dijo: produzca la tierra seres vivientes, y así lo hizo. Pero en Génesis 2:27, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios deposita en el hombre el tesoro más preciado que él pudo darle a una criatura. Y no tiene que ver nada de características externas o características físicas que cada uno de nosotros pudiera tener. Este tesoro, mis queridos hermanos y amigos, es la propia imagen, la propia semejanza de Dios. Los demás seres vivientes recibieron vida, sí, y capacidades instintivas, pero el hombre recibió la misma imagen de Dios. Pero, ¿qué es ser creado a la imagen de Dios? Empezaremos por mencionar qué no es ser creado a la imagen de Dios. Y lo primero, no significa que seamos pequeñas deidades. No sé si de repente alguien habrá escuchado eso. O que vayamos a hacerlo. De hecho, ese fue parte del engaño que Satanás usó contra los primeros padres. Les dijo: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y esto es tan contradictorio porque tanto Adán como Eva, de cierta manera, ya gozaban de la mayor bendición que pudieron recibir, y esto es que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No necesitaban algo más que sumara al maravilloso de la comunión plena con Dios. El engaño de Satanás radicó por lo mínimo en dos cosas. Primero, atacar las palabras u ordenanzas de Dios al punto que dudaran, y elevar la imagen del hombre creado por encima de la del Dios creador. La primera que hizo Satanás fue hacer ver a Dios como un egoísta, que les estaba negando un placer superior al que ya estaban experimentando en Edén. Él usó estas palabras: con que Dios os ha dicho, pero sabe Dios que fueron las palabras que terminaron conquistando el corazón de Eva y posterior de ella a Adán, para que dudaran del mandato de Dios y lo transgredieran. Ellos pensaron que efectivamente serían como Dios, pero lejos de eso pasaron a ser esclavos del pecado. ¿Acaso no ha habido momentos en nuestra vida
que sentimos que Dios nos ha negado algo que creemos que nos merecemos o tenemos derecho. O quizás llegamos a la idea de que Dios es indiferente ante ciertas situaciones en nuestra vida, como el dolor, la enfermedad, la injusticia, la violencia o la misma muerte. Así como mencionó Job, que parecería que Dios es indiferente al dolor, que los malos prosperan, que a Dios no buscan, son prósperos y están llenos de abundancia. Sin embargo, Dios mismo se encargaría de enseñarle a Job lo equivocado de sus palabras, ya que nuestro Dios tiene el control del universo desde la más diminuto átomo hasta las estrellas más gigantes y más gloriosas en el espacio, y ha señalado un día en el cual los perversos recibirán el respectivo pago de sus propias obras. O a veces podríamos caer en la tentación de pensar de que sería mejor si de vez en cuando Dios consultara algo de la vida, en una especie de democracia celestial terrenal, para definir cuáles son las mejores opciones o cosas que nos harían realmente felices. No, mis hermanos, Dios es glorioso y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Absolutamente nadie. Mis hermanos, ese fue el engaño de Satanás en hacer creer a los primeros padres que Dios les estaba negándole lo mejor del huerto del Edén. ¿Y qué sabía Dios? Que si comían de ese fruto iban a ser tan felices, tan dichosos y sabios, que ya no necesitarían más de Dios, al punto de que podrían independizarse de Él. Serían como Él, sabiendo el bien y el mal. Vivimos en una sociedad cuyo pensamiento es estar más lejos del señorío de Dios, y mientras más lejos, mucho mejor. Dicen creer en Dios, pero de ese Dios en que ellos creen es uno creado a su propia imagen, conforme a sus deseos, no es conforme a la palabra de Dios. Es interesante saber que Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, pero después de la caída son los hombres que crean su propio Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Un Dios que da puro amor y nada de justicia, que es un Dios que bendice y que bendice y que bendice y no exige obediencia, es un Dios falso. Desdibujar la imagen de Dios era el plan principal del enemigo, hacer que ellos dudaran de la palabra de Dios. El error de ellos primero fue en pensar que no tenían lo suficiente cuando ya lo tenían todo. ¿Cuántas veces, mis hermanos y amigos aquí presentes, no llega a pasar eso por nuestras mentes? Que si tuviéramos esto o aquello, seríamos más felices. Y no importa si tenemos que pisar el mandato del Supremo Dios, lo importante es tenerlo. Y no me refiero a cosas que son correctas de anhelar y de tener, como lo es un buen trabajo, una carrera, una familia, etc. Todo eso se convierte en pecaminoso cuando nuestro corazón vuelve lo material y lo transitorio como la fuente misma de nuestra vida, como la fuente misma de nuestra fe. Dios lo había puesto como Señor de toda la tierra a los primeros padres, pero cosecharon lo que en su corazón determinaron sembrar, y desde un punto de vista, después de la caída, el hombre realmente llegó a ser su propio Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y a la inversa, no significa que Dios sea igual a nosotros, con manos, con ojos que examinan. No se refieren precisamente a que Él los tenga, sino que usa ese lenguaje para transmitirnos una idea con más fuerza, con más precisión. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24. Y como lo menciona también nuestra confesión, Dios es espíritu invisible, sin cuerpos, sin miembros o pasiones, como lo afirma.
¿Qué es entonces ser creados a la imagen y semejanza de Dios en sí? La imagen de Dios en el hombre consiste principalmente en las características racionales y morales, en la capacidad para obedecer a Dios en santidad y en justicia. Y eso quiere decir que Adán era un ser espiritual. Claro, todo eso antes de la caída. Dios colocó en el hombre, pero la capacidad también de no obedecer, o lo que también llamamos el libre albedrío. O como lo dice Juan Calvino, la imagen consiste especialmente en aquella integridad original de la naturaleza del hombre perdida por causa del pecado, la cual se revela en el verdadero conocimiento de justicia y santidad. Al mismo tiempo añade, además, que la imagen de Dios se extiende a todo aquello en lo que la naturaleza del hombre sobrepasa a todas de las demás especies de animales. Fin de la cita. ¿Qué propósito tenía el que Dios pusiera la imagen en el hombre? El fin de tener la imagen de Dios es para que a través de la descendencia de Adán y Eva, la gloria de Dios en la imagen implantada, se expandiera desde Edén por toda la tierra, a fin de traer gloria a su santo nombre. Génesis 2, del 16 al 17. ¿Qué dice? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, todas las características de esa imagen implantada que Dios había puesto se arruinaron. La capacidad de relacionarse libremente con Dios se destruyó. La sabiduría que había sido puesta en ellos fue corrompida y la santidad se perdió. El mundo se vuelve un caos, la tierra produce cardos y espinos, y el polvo de la tierra se convierte en el lugar de destino de todos los seres vivientes. El pecado se había enseñoreado de los primeros padres y por consiguiente de toda la humanidad. Génesis 3:7 habla qué pasó después de esa caída. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La caída rápidamente empezó a dar sus frutos. Ya no contaban con la sabiduría de Dios para guiar su camino. Por ello, en una desesperada acción, por cubrir la vergüenza de su pecado, ellos tejen para sí delantales de las hojas de las higueras. No es mi afán espiritualizar textos de las Escrituras, pero me atrevo a decir que en estos pequeños delantales solo representan el esfuerzo humano por cubrir su pecado con su propia justicia, que al igual que las hojas de higuera no sirven para nada, sino para secarse y ser echadas al fuego. Sin embargo, en medio del juicio, Dios mostraría su misericordia, quitándoles esas viles vestiduras y cubriéndoles sus cuerpos con túnicas hechas de pieles de animales. Eso lo podemos ver en Génesis 3:21. ¿Qué podemos apreciar al respecto? Dios en su misericordia les estaba enseñando la forma en que ahora tenían que cubrirse para poder acercarse. Y eso era que un ser inocente, que un pobre animal inocente tenía que morir para cubrir temporalmente su vergüenza, sus pecados. De hecho, esto podemos verlo después en la ofrenda de Caín y Abel. Una de las cosas por la cual no fue aceptada el sacrificio de Caín fue porque éste trajo frutos, cuando ya Dios les había enseñado de antemano
que ellos tenían que acercarse con sacrificios, tenía que haber derramamiento de sangre, porque, como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue totalmente abominable el hecho de que Caín trajera algo de lo cual Dios no les había pedido. Pero en este caso Abel sí trajo la ofrenda que coordinaba totalmente con la intención de su corazón, una ofrenda de animal. Por eso fue de desagrado totalmente la ofrenda que trajo Caín, porque Caín trajo el propio fruto de su corazón, lo que él pensaba, lo que él creía que era correcto llevarle a Dios, pero no fue así. Pero no suficiente con esto, nuestro gran Dios les da una promesa donde aquella serpiente antigua engañadora iba a ser derrotada y la transgresión del pecado iba a ser limpiada completamente. Esta es la simiente de la mujer que lo señala en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios no los echó del jardín del Edén sin antes darles por lo mínimo dos cosas. El primero, un medio para cumplir temporalmente sus pecados. Esto es lo que se citaba del sacrificio de animales. Y la segunda, la promesa de un Salvador que destronaría por siempre a la serpiente y el poder del pecado. Esa promesa fue hecha a miras de la venida de un Salvador que no solo tendría la imagen y la semejanza de Dios como la tuvo Adán, por eso que a Cristo se le llama el segundo Adán, sino que sería un ser divino. Él sería el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo del Dios viviente, así como lo menciona Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo, mis hermanos, como se mencionaba nuestro hermano John, en la confesión de fe, completamente hombre, completamente Dios. Hablar de su humanidad. ¿Por qué no vino Cristo directamente a los 33 años? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Si quizás esa hubiese sido solamente el deseo de su corazón de redimir un pueblo, ¿por qué no vino directamente a los 33 años? Porque él tenía que cumplir directamente desde niño, nacer de una mujer, de una virgen, y cumplir ese propósito. No podía saltarse de ningún modo todo lo que indicaba ser humano. En ese día Adán y Eva fueron echados de Edén, sin posibilidad alguna de regresar. Lo único que quedaba era esperar a la promesa de la simiente de la mujer. Y ese mensaje de la promesa tenía que transmitirse de generación en generación, desde Adán hacia toda su descendencia, esperando hasta que el Salvador regresara. Esa era la promesa de aquí en adelante tenían que creer y esperar. Sin embargo, no fue ese el actuar, pues pronto la decadencia moral se haría presente. Y la descendencia de Adán y Eva se volcaría a todo tipo de males. No esperaron a las promesas de Dios que había hecho, pero más allá de esto, Dios siempre reservaría un remanente para cumplir sus promesas. Génesis 5 señala lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Con este versículo pasamos a nuestro segundo enunciado, que es la incapacidad del hombre para justificarse. Es interesante que la etimología de la palabra pecado en griego antiguo viene de la palabra o de la raíz hamartia, que significa errar al blanco o fallar,
no acertar. Esto emula la acción de un arquero que lanza su flecha, pero esta hierra. Pero esta falla, no porque no supiera lanzar la flecha, sino más bien porque no quiere lanzar al blanco. Desde el día en que entró el pecado al mundo, el hombre ha buscado volver a Dios a su manera, queriendo usar sus propios medios, así como lo hicieron Adán y Eva, que se cubrieron con hojas de higuera. Sin embargo, han errado al blanco. El hombre es una fábrica de ídolos, y esta acción no se limita a personas que podríamos llamar incultas, sino a todas las ramas de la sociedad moderna. El hombre natural toma un tronco de madera, lo forma a su imaginación, luego de eso, colocándolo en un lugar alto, se inclina ante él y exclama: este es mi Dios. Solo basta observar, echando un vistazo a través del tiempo, a las civilizaciones o tribus no contactadas, hasta las sociedades más modernas. ¿Qué tienen todas en común? Que a pesar que nadie les ha enseñado, tienen dentro de su conciencia el saber de la existencia de un ser superior a ellos que demanda obediencia. Y esto no solo lo vemos en pueblos que quizás alguien podría decir que son ignorantes del pensamiento moderno. No es así. Es la misma aplicación para todos los pueblos. Lo único que cambia es la forma, porque el principio, la esencia, sigue siendo la misma. Estamos hechos del mismo material defectuoso que todos los demás. A pesar de la caída, toda persona tiene dentro de su conciencia el conocimiento y el peso por el pecado y la necesidad de la reconciliación con un ser supremo, pero hierran al querer acercarse, no dan al blanco. En el corazón del ser humano hay un sentimiento general de que hemos ofendido a Dios y de que se necesita urgentemente un pago. Hay un sentimiento universal de fracaso, el que no alcanzamos el ideal, no se llegó a la medida correcta y que estamos condenados delante de los ojos de un ser superior. Vemos la historia llena de rituales, de sacrificios y de todo tipo de acciones, incluso el derramamiento de sangre humana hasta el sacrificio de infantes a sus dioses. El hombre sabe de la existencia de un ser superior que, aunque lo niegue y calme su conciencia de una u otra manera, sabe que al fin de sus días se enfrentará al juicio de Dios. Por eso cruje los dientes y levanta el puño contra Dios, porque no quiere rendir su corazón a Dios. El ser humano puede vivir una vida moralmente buena, pero aún está igualmente condenado que el más vil de los pecadores. La caída que dio a luz el pecado fue la peor tragedia de la raza humana, de la cual no pudo levantarse por sí mismo. Era imposible reparar el daño. La ley de nuestro santo y soberano Dios había sido quebrantada y no iba a dar por inocente al culpable. Dios tenía que juzgar a la humanidad y así lo hizo. La raza humana quedó totalmente indispuesta, incapacitada y hostiles a todo tipo de bien y plenamente inclinados al mal, a todo tipo de transgresiones que se cometen. Esta corrupción de la naturaleza humana permanece en esta vida, incluso en aquellos que somos regenerados. Y aunque sea por medio de Cristo perdonada y mortificada, sin embargo, tanto la misma con todas sus actividades son verdaderas y propiamente pecado. Algunos afirman que el hombre no es totalmente caído, sino discapacitado para poder ejercer ciertas acciones y que aún puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo, si éste se lo propone. Otros aceptan un deterioro moral de nuestra naturaleza que merece el desagrado, sí, el desagrado de Dios, y que es por lo tanto verdaderamente sí pecado, pero sin embargo niegan que ese mal sea tan grande como para corromper una muerte espiritual y que involucre toda la incapacidad
del hombre natural a lo que es espiritualmente bueno. Y otros que niegan que el pecado original afecte al hombre entero y que dicen que tiene su sede de manera exclusiva en los afectos del corazón, entre tanto que el entendimiento y la razón no han sido dañados ni influenciados por el pecado. Estas declaraciones se oponen totalmente a las verdades bíblicas. Romanos 3, del 10 al 18, es un texto que ya lo conocemos de memoria, pero es sumamente clave para entender la naturaleza humana. Perdón, mis hermanos. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si alguien alguna vez quisiera pedir un currículum vitae de la raza humana, sin duda alguna, este sería el texto que debería ir. Es imposible totalmente para el hombre natural, después de la caída, poder por sí mismo buscar el bien de Dios, porque no quiere y ni puede. También vemos que Agustín declara lo siguiente acerca de la naturaleza humana después de la caída, en 3 puntos. El primero dice que toda la humanidad descendiente de Adán, por generación ordinaria, nace destituida de la rectitud original y son sujetos a la corrupción de la naturaleza, que es verdadera y propiamente pecado. La segunda, que esta corrupción original afecta al hombre en su totalidad, y no solo al cuerpo con exclusión del alma, ni a las facultades inferiores con exclusión a las superiores, y no al corazón sin exclusión a los poderes intelectuales. El tercero dice que es de tal naturaleza que antes de la regeneración los hombres caídos están totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo tipo de bien. El hombre, para poder justificarse a sí mismo, tendría que tener por lo mínimo 4 elementos cumplir. El primero, no tener pecado. Ya por ahí creo que no damos al blanco. El segundo, tener un medio que satisfaga la justicia de Dios. Es decir, tener con qué pagar la transgresión que hemos hecho a Dios. El tercero, cumplir hasta la última coma de la ley de Dios. Y cuarto, ser de un valor inmensamente superior a la naturaleza de la misma transgresión, es decir, del pecado. Sin duda alguna, es imposible que podamos justificarnos nosotros mismos delante de nuestro Dios. Desde el momento cero de nuestra existencia hasta el ocaso mismo de la misma, tenemos el estigma del pecado en nosotros. Estamos opuestos a todo tipo de bien. ¿Dónde radica ese mal y en qué parte de nuestro ser se encuentra? Isaías 1, de 4 al 6. Dice: oh gente pecadora, pueblos cargados de maldad,
generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Pero alguien también podría protestar acerca de esto en esta mañana, asegurando que la raza humana no es tan mala como se ha afirmado hasta ahora. Aquí cito las palabras de Charles Spurgeon en su mensaje, El corazón, la fuente del mal. Un caballo mañoso no tiene un mejor carácter solo porque le hayan puesto bandas que evitan que patee el carruaje y lo deshaga. Y de igual manera el hombre no es realmente nada mejor porque los frenos de la costumbre y de la providencia provengan que lleve el caballo aquello que preferiría hacer. La pobre naturaleza humana caída, encerrada tras las barras de las leyes y en la jaula del temor del castigo, sigue siendo una criatura temible. Si su amo quitara la llave de las puertas, pronto veríamos lo que es y lo que haría. Fin de la cita. Mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, ¿alguna vez no has pasado por nuestra mente hacer algo que si no estuviéramos limitados por el temor de las consecuencias lo habríamos hecho hace mucho? Y aunque no lo hayamos hecho físicamente, en nuestra mente ya lo planeamos y ya lo ejecutamos. ¿O es necesario nacer de nuevo? Ahora podemos ver con mayor claridad por qué nuestro misericordioso Señor replicó esto al fariseo Nicodemo. El Señor no desea un viejo corazón viciado de un ser carnal, ni tampoco desea parcharlo ni remendarlo. El Señor dará un corazón nuevo a aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Con esto pasamos a nuestro tercer enunciado, la incapacidad de la religión para salvar al hombre. Un hombre sin religión no es nada mejor que un hombre sin ella, a menos que la religión cambie su corazón y haga de él un hombre nuevo. Pero si la religión en la cual pone sus esperanzas nace de su propio corazón, ¿cómo podría salvarlo? ¿Podría la religión salvarnos de la ira de Dios, cual sea esta? ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias y prácticas que buscan relacionarse con un ser superior, pero ninguna de estas puede por sí misma llevarnos a una relación plena y real con Dios. Todas las religiones nacidas del corazón del hombre, sin distinción alguna, tienen por fin propio ganarse la salvación y el favor de Dios por medio de las obras. La falsa religión es la que te conduce a descansar en las obras humanas y en lo que podemos y no hacer para ganar y tener el favor de Dios. E incluso dentro del cristianismo tenemos esa tendencia. ¿Acaso, mis queridos hermanos, cuando hacemos algo bien, no nos sentimos como si estuviéramos más cerca de Dios? Hay días en los cuales los ánimos están por las nubes. Oramos, leemos la palabra, ofrendamos, hacemos el bien al prójimo. Compartimos la palabra con nuestra familia y compañeros y al final del día decimos, wow, hoy me siento más digno y más cerca de Dios que cualquier otro. E incluso creo que Dios debería bendecirme. No, mis queridos hermanos, ver así las cosas es caer en la trampa de descansar en mis propias obras y no en las obras de Cristo, las cuales fueron perfectas y completas delante de Dios. Somos aceptados por las obras de Cristo,
no por las nuestras. Eso no quiere decir que no debamos sentirnos bien por nuestro buen obrar, sino que debemos obrar bajo el entendimiento que es por la fe en la obra de Cristo que yo hago lo que hago, y que por lo cual Dios el Padre está satisfecho. Nada de lo que podamos hacer agrega algo a la obra completa que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La satisfacción que proviene de hacer el bien debe nacer del entendimiento y de la fe en la obra de que Jesucristo ya consumó. Y con este entendimiento dar frutos dignos de arrepentimiento. La religión nacida del corazón humano es incapaz de salvar a alguien, ni con rituales, ni con mantras de algún tipo. No pueden salvar ni siquiera al que la funda. El árbol bueno dará siempre buenos frutos, y de igual manera el árbol malo dará malos frutos. De un corazón entenebrecido y de una voluntad esclava del pecado, ¿qué podemos esperar, mis queridos hermanos y amigos? Una de las características que se repite en las sectas y las religiones paganas es que no tienen exclusivamente a Jesucristo como Salvador, ni a las Sagradas Escrituras por encima de cualquier tipo de escrito humano o tradiciones, sino más bien tienen a Cristo más otros agregados. No son solo Cristo. Por mencionar alguna de ellas, si nosotros vamos al catolicismo, ¿qué encontramos? Te pueden decir, sí, es verdad, Cristo salva, pero también son sumamente importantes las tradiciones, y sin las tradiciones ningún hombre será salvo. El mormonismo, ¿qué afirma? Que sí es verdad, las Escrituras señalan que Cristo es el Salvador, pero no solamente eso, sino que también necesitan otro libro que se llama el Libro del Mormón. Los mal llamados testigos de Jehová, ¿qué dicen? Aparte de ofender la naturaleza de Cristo, dicen que sí es verdad que Cristo es el Salvador, pero que también necesitan los escritos de sus fundadores para poder tener un entendimiento más claro. Los adventistas, ¿qué dicen? Cristo más los escritos de Elena de White. ¿Y qué más de las religiones como el hinduismo? Ellos tienen decenas de dioses y no tienen problemas en agregar a otro a la colección. Después de mostrar la tragedia de la caída y la incapacidad del hombre para ganar su salvación y la incapacidad de la religión para salvar a alguien, veamos por qué solo Cristo puede salvar al hombre y pudo satisfacer completamente la justicia de Dios. Vayamos a Juan 14, 6. Leemos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando leemos este texto, solo tenemos dos opciones. Pensar que este hombre era el loco más loco de toda la historia, o realmente él es lo que dice ser que es. No existe forma alguna de que alguien pueda retornar al Padre si no lo hace por medio de Jesucristo. Así como es una imposibilidad que Dios cambie alguna de sus perfecciones, es totalmente imposible que un pecador entre al cielo sin las vestimentas de Cristo. Las palabras de Jesús en Juan son absolutas y derriba toda pretensión de los hombres en establecer alguna ruta alterna que no sea por los méritos de Cristo. Juan 10, del 1 al 6, dice, aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, ese es el ladrón y el salteador. Todas las demás cosas fuera de él que prometan llevarnos al Padre es una ruta que va directamente a la perdición y al infierno. Cristo tenía que vivir la vida que nosotros de ninguna manera podíamos vivir, pero así también tenía que morir
la muerte que nosotros merecíamos morir. Repito esa frase. Cristo tenía que vivir la vida que nosotros de ninguna manera podíamos vivir, pero así también tenía que morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Colosenses 2 al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta demanda contra nosotros la ejecución de un juicio que tiene que ser sí o sí llevado a cabo. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, era el único que podía tomar sobre sí esa carga tan pesada. Y para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, tuvo que humanarse, tomar la forma de hombre, común y corriente, haciéndose obediente hasta la muerte. Mis hermanos y amigos, lo que pasó en Edén no abroga para hoy lo que allí se exigió, ni la responsabilidad de la raza humana en seguir obedeciendo. El hombre sigue en la obligación de cumplir los mandamientos de Dios, tal cual fueron dictados desde la creación, sin faltar a una coma de ellos. Sea o no sea este un creyente, esto será así hasta el ocaso de la vida. Hay una justicia que necesita ser satisfecha. Hay un valor que demanda un castigo, pero no podía pasarse ni puede pasarse por alto de la justicia de Dios. Necesita obligatoriamente ser satisfecha. Dios no podía decir simplemente, está bien, están bien, yo soy amor y misericordia, perdono todos sus pecados, solamente les encargo que hagan su mejor esfuerzo posible y se porten bien, que después nos vemos acá en el cielo. No, mis hermanos, ¿acaso no pasa que cuando nos enteramos de los crímenes a diario, la corrupción de los gobiernos y más, no hay un sentimiento natural que brota de nuestro interior y clama por justicia? ¿Acaso no nos molesta la maldad que vivimos a diario? Queremos que se aplique todo el rigor de la ley a todos los culpables, pero, ¿y si ese culpable somos nosotros? ¿Qué podemos responder? Objetamos rápidamente, nos negamos automáticamente que seamos tan culpables de algo y ponemos nuestras buenas obras por delante de nosotros y decimos lo bueno que somos y lo bien que nos portamos y que somos mucho mejor que la mayoría de delincuentes que merecen ser castigados. Pero las Escrituras señalan que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Unas cuantas advertencias, mis hermanos, acerca de la necesidad de esta expiación, acerca de la necesidad, ¿por qué solo Cristo? Y la justicia de Dios. La primera es, ojalá nunca lleguemos a pensar que la causa impulsora de la necesidad de la expiación es el hombre en sí, o que seamos sumamente, pero sumamente tan importantes, tan valiosísimos en el universo, que Dios se vio en aprietos y que tuvo que enviar a su Hijo a regañadientes. O de ver a Dios Padre como un todopoderoso distante, sediento de sangre y empeñado en satisfacer el ego de su justicia, mandando a su pobre Hijo para que muera y pague por la transgresión a fin de salvar su honor. No, mis hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras hay evidencia suficiente para darnos cuenta que eso no es así. Juan 3:16, un texto que tanto conocemos, dice que Dios amó al mundo. La causa impulsora de la expiación, mis hermanos y amigos, es el amor de Dios. Fue el beneplácito de Dios salvar a los pecadores mediante una expiación sustitucionaria, fundada en el amor y en la justicia. Fue en amor que Dios, el Padre, proveyó el camino de escape para los pecadores perdidos. Cristo mismo
es el fruto de esa voluntad en amor para salvar al hombre. Juan 4, 9. Perdón, primera de Juan. Leo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que en Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Fue Dios que en amor y justicia envió a su Hijo, pero también fue la voluntad del Hijo el hacerlo. Juan 10:8, leo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces concluimos que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo en amor, y de igual manera el Hijo también aceptó voluntariamente en amor. La siguiente ilustración no es perfecta, pero logra enseñarnos una gran verdad. Imaginemos a un buen padre que tiene un hijo que está jugando con su amiguito. Y el padre le deja la encomienda que bote la basura, que para cuando él regrese tiene que estar todo limpio, o si no, lo castigará. Entonces el padre se va, pero su hijo hace caso omiso a la orden. Cuando llega el padre, ve todo hecho un desastre y su hijo jugando con su amigo. ¿Qué tiene que hacer el padre? Castigar a su hijo por desobediente. Pero en ese momento, su amiguito interviene y le dice que no lo castigue, que lo perdone, que a cambio él se ofrece para recibir el castigo. Ahora queda la libertad del padre de aceptar de no aceptar esta propuesta, pero ¿y si la aceptara? Aún existe un problema. La basura sigue estando en el mismo lugar y su hijo sigue siendo igual de desobediente. Mis hermanos, Cristo no fue solo a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar para que no recibiéramos un castigo. Él murió en la cruz para limpiarnos de la inmundicia del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual, cambiando nuestro rebelde corazón e inclinándolo para buscarlo a Él. Ya vamos entendiendo por qué solo Cristo. No serviría de mucho solo el quitar el castigo y dejarnos igual de muertos y rebeldes, sin darnos la esperanza de vida. Dios no puede pasar por alto el pecado, o si no dejaría de ser Dios. La justicia de Dios es una de sus perfecciones, y como todas sus perfecciones está vinculada a su santidad, y Él jamás dejará de ser santo. La tragedia del pecado no fue una sencilla equivocación en Edén. El pecado es rebelión directa contra el trono de Dios, contra su santidad. El pecado no solo trajo tragedia a la raza humana, sino que corrompió lo bueno que Dios había creado. El pecado es realmente malo y perverso y nauseabundo, que era imposible de llevar incluso para cualquier ser creado, por más santo que fuera. E incluso si un ángel quisiera haberlo llevado, no hubiese podido hacerlo. ¿De qué forma solo Cristo es el único que puede llevar esta carga tan grande y satisfacer esa justicia? El Hijo de Dios aceptó voluntariamente recibir el castigo por todos los pecados cometidos, los pecados de su pueblo, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. La Escritura dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben lo que Dios hace al pecado? Sí, lo destruye. Y eso fue lo que pasó en Gólgota. No eran los soldados romanos flagelando el cuerpo de Cristo, era la ira de Dios derramándose sobre su propio Hijo a causa del pecado.
para que nosotros fuéramos considerados justos. Este es el glorioso intercambio, mis hermanos y amigos. Esta era la única manera en que Dios podía ser justo y a su vez justificar a los pecadores que se arrepienten y ponen su fe en la obra de Jesucristo. Era la única forma en que Dios podía mostrar su amor y misericordia sin pasar por alto su justicia santa y perfecta. Y esto es Cristo aceptando voluntariamente la carga del pecado, pero sin pecar, y a su vez darnos las esperanzas de una nueva vida. La vida de Cristo, esto es, su vida perfecta, su obediencia impecable, sus acciones justas, su amor incondicional, es transferido a nosotros como que si nosotros los hubiéramos vivido, como si nosotros los hubiéramos hecho. Y a su vez, Él recibió de nosotros todo el pecado que causó sobre Él que la ira de Dios lo castigara. Solo Cristo cumplía los requerimientos de una propiciación o pago de tal magnitud por el pecado, ya que la buena voluntad de nuestro Dios era justificar al hombre, carente de justicia. Era lógico que el que tenía que pagar el precio debía ser obligatoriamente otro hombre, es decir, que no podía ser un ángel. Si la transgresión vino del hombre, tenía que ser obligatoriamente justificada por otro hombre. Ese hombre era el nuevo representante de la humanidad, específicamente de su pueblo. El unigénito Hijo de Dios realmente se hizo carne. Nació de una virgen, pero sin dejar de ser divino. Él tenía dos naturalezas. Era completamente hombre y al mismo tiempo completamente Dios. Sus naturalezas en armonías indivisibles y también inmezclables. Filipenses 2, de 6 al 7, dice: el cual siendo en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo toma sobre sí todos los pecados y muere como el más grande de los pecadores, pero sin pecar. ¿Puede acaso la muerte de un solo hombre salvar a miles? ¿Puede acaso eso pasar? Pues sí, no solamente a miles, sino a millares, pues ese hombre que moría en la cruz, siendo Dios, es infinitamente más valioso, más glorioso que la suma de todos los elementos que podemos encontrar en todo el universo. No existe punto de comparación para ello, ni palabras para poderlo expresar. Su valor lo sobrepasa todo. Isaías 53, 11 dice, hablando de Cristo: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La obra de Cristo fue completa de tal forma que quedó satisfecho y tiene todo el poder para salvar y para justificar a todos aquellos que se acerquen a Él en arrepentimiento y en fe. Pero también alguien podría opinar: yo puedo agradar a Dios de la forma en que quiera y no necesito de la religión ni de ninguna Biblia para ello. Dibujaré la siguiente ilustración. Vemos a un hombre que de forma inesperada ha muerto. Ya está en su ataúd, lo han vestido con su mejor traje, le han retocado el rostro y han peinado sus cabellos. Hasta lo han rociado con perfume. Los curiosos se acercan y dicen: qué bien se lo ve, tan fresco y tan radiante. Hasta parece que duerme plácidamente. No, mis queridos amigos y hermanos, esto es solo una fachada que durará poquísimo tiempo. Este cadáver está tristemente muerto y seguirá así de frío, pronto a descomponerse y volverá al polvo del cual fue formado. Efesios 2:1 dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Nadie puede venir a novedad de vida a menos que el Hijo de Dios se la dé. Para ir concluyendo, mis hermanos, coloquémonos nuevamente en Apocalipsis, el primer texto que habíamos visto. Y lo volveremos a leer ahora pensando en todo lo que hemos escuchado. Apocalipsis 5, de 2 al 5. Y exclama: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor volverá, mis queridos hermanos y amigos, tal cual Él lo prometió, y dará a cada uno conforme a las obras. ¿Cuáles son tus obras, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan? En ese día, ¿serán tus obras las que te representen o serán las obras de Cristo? En su primera visita, vino a este mundo a entregar su vida en rescate de muchos, como lo habíamos mencionado. Pero vemos aquí en el libro de Apocalipsis a nuestro mismísimo Señor que ahora se hace presente, pero para traer juicio a este mundo. En ese día los cielos pasarán con gran estruendo, como lo menciona el libro de Mateo, y en ese momento ya no habrá oportunidad de decidir. El juez del universo está listo para dar a cada uno conforme a sus acciones. Unas palabras de aplicaciones, mis queridos hermanos y amigos, para tanto creyentes como no creyentes. Para los creyentes, a lo largo de este sermón hemos podido ver en las Sagradas Escrituras cómo Dios el Padre, en amor, trazó una ruta de salvación enviando a su Hijo unigénito. Fue en amor que nuestro Dios hizo lo que hizo. Las cosas que quisieron ver reyes y profetas en el pasado las hemos visto hoy, las hemos contemplado, las hemos palpado con nuestros sentidos. Dios hizo todas las cosas, completando la salvación. Los que hemos experimentado esta salvación tan grande y tan gloriosa, lo hemos hecho solamente por los méritos de Cristo, no por algo que haya Dios visto de antemano bueno en nosotros. Pero también nace aquí otra pregunta. Después de saber todo esto y muchas otras cosas más que hemos ido aprendiendo a través de nuestro peregrinaje en el cristianismo, ¿estamos viviendo en concordancia con el grado de luz, de conocimiento que el Señor en su gracia nos ha permitido experimentar? Está claro, hermanos, que mientras sigamos peregrinando en este mundo, con estos cuerpos inclinados al mal, tenemos que seguir perseverando y creciendo en la gracia que nos ha sido dada. Cristo venció y Él ya nos dio la victoria y debemos vivir conforme a esa victoria. Las Escrituras declaran que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y que aunque Él no pueda arrebatarnos la salvación, porque es imposible que lo pueda hacer, buscará por todos los medios el hacer que tu vida y mi vida sea completamente miserable, para que no podamos experimentar la plenitud del ser hijo e hija de Dios. Sigamos escudriñando la palabra, sigamos perseverando en oración los unos con los otros, sigamos rogando por nuestros gobernantes, sigamos orando por obreros para su mies. Vivimos en un mundo imperfecto, problemático, pero en medio de este caos tenemos que seguir confiando en el Señor.
seguir confiando en sus palabras. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora unas palabras de aplicación para los amigos que nos visitan. A través de este mensaje se ha demostrado el estado actual de la naturaleza humana y hasta dónde se puede llegar el hombre sin Dios y sin ley. La necesidad indiscutible que tiene el hombre de la obra reconciliadora de Dios. Cuando el Hijo de Dios regrese, ¿de qué lado deseas estar? ¿Te ocultarás como lo hicieron Adán y Eva en Edén, mostrando objeciones y cubriéndose con su propia justicia que no puede salvar a nadie? Cristo volverá por su pueblo, el cual redimió con su sangre. ¿Eres tú ya parte del pueblo de Dios? Esta mañana lo puede ser. No se trata de pertenecer o de cambiar de religión. Se trata de que Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él por medio de la muerte de su Hijo. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te perdonará. Él te dará un nuevo corazón y tú serás su amado Hijo. Su palabra dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Solo ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre, a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo frágiles que somos, Señor, nuestro entendimiento, en nuestra manera de ejercer la perfección de tu palabra, tú estás con nosotros en este día tan precioso. Señor, ayúdanos a que tus palabras, estas palabras, Señor, que solamente alcanzan a rasgar un poco de la gloria de tu evangelio, podamos, Señor, entenderla y que quede plantada en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, ayuda a aquellos que aún divagan entre la fe y la incredulidad. Ayuda a entender, Señor, que solamente Cristo es el único que puede salvar, que puede traer salvación y puede traer luz. Que no hay alternativas para venir a ti, Señor. Que no existen caminos cortos, sino el camino de Cristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos todo el tiempo, toda nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.